prejuicios que le inculcan para liberarse de las leyes de la sociedad y vivir como un perro callejero. La palabra griega kinikos, la cual deriva de kinus, significa perro. Todos los seguidores de la filosofía de Artístenes serían denominados como kínics. La palabra cinismo, la cual proviene de las enseñanzas filosóficas de los kínics, en la actualidad ha obtenido un nuevo significado. Ahora no solo define la acción de negar las leyes sociales, sino también describe la acción de negar la moral existente y las leyes culturales. Diógenes se convirtió en el mejor alumno de Artístenes. Convencido de que la virtud consistía en abstenerse de las necesidades y el ascetismo, Diógenes liberó a su único esclavo, cambió sus ropas por vestimentas rústicas, se hizo con un zurrón y comenzó a vivir en las calles. En invierno solía dormir en los pórticos y plazas públicas, y en verano dormía en la arena calentada por el sol. Diógenes vivió una vida ceñida a los ideales del cinismo. Incluso llegó a reprochar a su maestro de no seguir sus propias doctrinas y no apreciar las privaciones como medio de rectificación moral. Diógenes dejó de viajar por Grecia. Cuando le preguntaban de dónde venía, él siempre contestaba: «Yo soy cosmopolita, soy un ciudadano del mundo». En una ocasión, el solitario e indefenso predicador cayó en manos de piratas. Le vendieron como esclavo a un rico de Corinto llamado Geníades. Su nuevo amo no tardó en apreciar el conocimiento especial del filósofo y le dispuso como tutor de sus hijos. A pesar de todas las penurias que tuvo que vivir, Diógenes siempre fue fiel a su filosofía cínica. Continuó como esclavo hasta el día de su muerte, pero ya que apreciaba su libertad interior, eso nunca le hizo infeliz. Diógenes llegó al extremo de su ascetismo. En una ocasión, tras ver a un niño beber del cuenco de sus manos, destruyó el cuenco de madera que era su única posesión, además de su capa, su zurrón y su báculo. El filósofo pensaba que el hombre no necesitaba nada personal porque todo lo necesario se daba en el nacimiento. El filósofo conocido como Diógenes el perro se comportaba como un animal descarriado. Rechazaba las leyes públicas y retaba las tradiciones ya establecidas. También se cuenta que el filósofo vivía en un barril y que los días soleados caminaba con una antorcha. Cuando le preguntaban la razón de esto, él contestaba: «Estoy buscando a un hombre honesto». La gente siempre le decía: «Diógenes, ya eres demasiado mayor. Es el momento de que te calmes». Pero el filósofo contestaba: «Ya casi he terminado. Ahora es el momento de correr, no de pararse». Su peculiar estilo de vida, su extrema agudeza y su irresistible energía hicieron del filósofo una leyenda de la antigua Grecia. De las muchas anécdotas de Diógenes, hay una que cuenta que Alejandro Magno en persona acudió a ver al filósofo. Alejandro Magno encontró al filósofo descansando en un ciprés cerca de Corinto. El omnipotente Alejandro se dirigió a Diógenes diciendo: «Puedes pedirme todo lo que desees». Entonces, la lengua afilada de Diógenes respondió: «Deseo que te apartes, me estás tapando el sol». Las crónicas históricas afirman que el filósofo vivió hasta una avanzada edad. La profecía del oráculo de Delfos se cumplió. La vida del filósofo desafió las bases de la sociedad y cuestionar las morales públicas le convirtió en toda una leyenda. El filósofo cínico de Sinope se convirtió en el símbolo de la libertad y la felicidad. Incluso el omnipotente Alejandro Magno, estando al filo de la muerte, dijo: «Si no fuera Alejandro, hubiera querido ser Diógenes».
Canal Enciclopedia. La escuela fundada por este antiguo filósofo se convirtió en un prototipo de la educación superior moderna. Los contemporáneos le denominaban el Maestro Divino. En sus obras se habla de una sociedad ideal y una inmortalidad del alma. El antiguo pensador griego Platón decía que el tiempo es una constancia similar a la eternidad. Nació en el año 427 a.C. en una familia aristocrática ateniense. Por descendencia paterna, Platón pertenecía a los zares de Ática. Por parte materna, el sabio descendía del conocido legislador ateniense Solón. Su nombre de nacimiento fue Aristócles. El joven Aristócles era de constitución fuerte y de hombros anchos. Por ello, le apodaron Platón, el de los hombros anchos. Su apodo se conocería a lo largo de la historia. Platón obtuvo una educación aristocrática en su juventud. Escribió versos y tragedias, estudió las obras de filósofos de épocas pasadas y además componía música y también dibujaba. Era un excelente gimnasta, dominaba la equitación, luchaba en combates individuales e incluso ganó numerosas competiciones por ello. Pero a pesar de su versátil educación, el joven era extremadamente tímido y prefería los empleos solitarios antes que dialogar con sus contemporáneos. A los 20 años, el joven Platón ya era considerado como uno de los ciudadanos más prometedores de Atenas. Poseía una brillante carrera política por delante, pero su destino le reservaba algo diferente. En el año 407 a.C., el joven aristócrata conoce a Sócrates, el filósofo que rondaba las calles atenienses. Vestía ropas viejas y harapientas, caminaba descalzo y siempre estaba rodeado de pupilos y de oyentes atónitos ante sus palabras. Sócrates ofrecía discursos interminables sobre la idea del bien y a nuestros ojos podría parecer un loco que desvariaba. Pero Sócrates revolucionó la mente del joven Platón. Influenciado por las teorías del viejo filósofo, el joven, al que le esperaba una brillante carrera política, perdió todo su interés respecto a los ideales públicos y políticos. Platón comprendió entonces que una sociedad basada en tales ideales estaba condenada a la destrucción y para rescatarla había que buscar una manera nueva de hacer las cosas. En el año 399, la trágica muerte de Sócrates obligó a Platón a dejar Atenas. Pasó 12 años de su vida viajando por Grecia y el sur de Italia. Participó en la guerra de Corinto. En Sicilia fue capturado y convertido en esclavo, pero uno de sus amigos le liberó. Entonces decidió volver a su Atenas natal, donde fundó la escuela filosófica a la que bautizó con el nombre de Academia. Esta se convirtió en la escuela más famosa de toda la antigüedad clásica. Permaneció abierta durante cientos de años, hasta que, en el año 529 después de Cristo, el emperador romano Justiniano I cerró sus puertas para siempre. La filosofía de Platón cambió la antigua representación del mundo. Sus teorías sobre los comienzos individuales del mundo y sobre la inmortalidad del alma se convirtieron en un prototipo de la religión cristiana. Platón comparaba el alma humana con una cuadriga, donde caballos blancos y negros tiraban de ella, los comienzos nobles y malvados del hombre. El ecuestre, que maneja la cuadriga, es la razón. Cuando el ecuestre domina los caballos negros, el comienzo del alma, el alma puede crecer hasta asimilarse a la de los dioses. Uno de los temas centrales en la filosofía de Platón, el cual se expone detalladamente en su obra República, es la estructura ideal de la sociedad y el Estado. Platón confiaba en la realización y en la encarnación de sus ideas. Para esa misma causa, a los 61 años Platón emprendió un viaje a Sicilia. Dionisio I, el tirano de Siracusa, alababa la filosofía de Platón e invitó al filósofo a llevar a cabo las reformas deseadas. Platón esperaba poder transformar Siracusa en un estado ideal, pero al verse envuelto en varios juicios, el filósofo tuvo que dejar la ciudad. No obstante, la decepción de Platón no fue extrema. 5 años más tarde regresó a Sicilia e intentó realizar su tan ansiada transformación de nuevo. Tampoco tuvo éxito esta vez. Tras este fracaso, Platón no volvió a abandonar su Atenas natal. Dedicó su vida a la academia. El filósofo murió en el año 347 a.C., dejando tras de sí una amplia herencia de escritos.
obras de Platón fueron transformadas en diálogos. A pesar de los años, estas obras siguen despertando el interés de las mentes científicas. La leyenda griega más conocida, escrita por Platón, fue el mito de Atlantis, una isla fértil, poblada y con una civilización avanzada. Como consecuencia de un cataclismo desconocido, probablemente un terremoto, Atlantis se sumergió en las aguas. Este pequeño episodio, escrito en el diálogo de Platón Crito, ha suscitado numerosas hipótesis. Los científicos discuten sobre el lugar, la época y, en general, sobre la posible existencia de la mítica Atlantis. En el año 2004, el Dr. Kunz, de la Universidad Alemana de Wuppertal, llevó a cabo un análisis vía satélite que mostraba fotos de ciénagas saladas cerca de la ciudad española de Cádiz. En las fotos se apreciaban claros remanentes de construcciones antiguas que concordaban con los relatos platónicos. El alemán creyó que Atlantis no era una isla, sino tierras bajas que fueron destruidas a causa de una inundación entre los años 800 y 500 a.C. El antiguo pensador griego, quien dejó una extensa cadena de pupilos y actualizó la filosofía antigua, dijo una vez: «El hombre es una especie de juguete inventado por Dios. Dejadle jugar por tanto a los juegos que más le diviertan, a pesar de que eso contradiga a lo que se cree bueno en nuestros tiempos». Canal Enciclopedia. Hoy en día sus tragedias tienen el mismo éxito que en el siglo V a.C., aunque en su época sus obras provocaban el enfado de los espectadores y los competidores poéticos. ¿Cómo se atreve ese insolente poeta a alterar las tradiciones más fundamentales? Puede que esta sea la razón por la cual los historiadores que trabajaron en la biografía del poeta lo hicieran de tal forma que tantos siglos después es complicado diferenciar entre los datos falsos y los verdaderos que rodean la vida del dramaturgo. Una cosa está clara: a pesar de todo el peso de las innumerables críticas, Eurípides está reconocido como uno de los mejores poetas trágicos griegos. Los antiguos historiadores adoraban encontrar vínculos extraordinarios en los acontecimientos históricos. Solían afirmar que Eurípides nació el día de la gran victoria de los griegos sobre los persas en una isla cercana a Salamina. Por ello, el autor estaba destinado a alcanzar la gloria. Existen otras teorías que apuntan que el dramaturgo nació unos años más tarde, en el 484 a.C., y que el hecho de que se convirtiese en uno de los mejores autores de su época fue por méritos propios. Los poetas atenienses y contemporáneos de Eurípides no tenían por costumbre elogiar los poemas de otros. En esa época las críticas se reducían a banales comentarios. En el campo de las batallas literarias, los enemigos de Eurípides le atribuían sangre humilde y defectos físicos y mentales. Cuenta una leyenda que el autor sentía un odio inmenso por las artes y por las mujeres. Pero un siglo más tarde,